quiero compartir un mensaje que le he titulado ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? Las citas bíblicas las voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? Y quiero que vayamos al Salmo 23 en la Nueva Traducción Viviente, versículo 4. El Salmo 23 tal vez es el capítulo más famoso de toda la Biblia. Es el segundo capítulo que yo me aprendí de memoria. Cuando tenía como 5 años, mi mamá, el primero que me hizo aprender fue el Salmo 1 y luego el Salmo 23. Entonces los tengo bien presentes y seguramente usted lo ha leído, se lo sabe muchas veces. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, ¿qué dice? No temeré. Diga después de mí: no temeré. Ahora dígalo más fuerte: no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro. Y el mensaje hoy es cómo enfrentar los momentos difíciles. Hay valles oscuros por los cuales tenemos que atravesar. Y la pregunta es cómo podernos mantenernos firmes a través de esos valles. Porque vamos a pasar por valles oscuros. Y en esta vida vivimos todo tipo de retos, todo tipo de circunstancias, sufrimiento, dolor. Hay momentos oscuros por los cuales atravesamos. Pero la pregunta es cómo enfrentar esos momentos y aparte de no solamente cómo enfrentarnos, sino cómo mantenernos firmes cuando pasamos por los valles oscuros. Y hay un video que quiero compartir con ustedes, que quiero que, nada más hay que asegurarnos que tenga volumen, la computadora de arriba, que tenga volumen. Y si me ayudan a apagar las luces de aquí, quiero que preste atención al siguiente video.
de un hombre que todavía vive, Derek Redmond. Y como dice ahí el video al final, a veces nos toca en la carrera tener dolor, tener desgaste, tener situaciones difíciles, pero es muy alentador que nosotros tenemos siempre un Padre que nos ayuda a terminar la carrera. Y la pregunta es, como decía en el video, ¿cómo está tu carrera? ¿Cómo vas en la carrera? Salmo 23 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces, esta historia que acabamos de ver nos enseña que en la vida enfrentamos momentos difíciles. Y hay momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante, como este hombre se preparó un montón y de repente, cuando menos se le esperaba, un desgarre que lo tiró. Fue un desgarre de, aquí tengo, de la corva. Y era evidente, como estamos viendo, tal vez no se podía apreciar muy bien, pero era evidente el dolor y el sufrimiento, no solamente de la lesión, ¿no? Sino de, pues un atleta se prepara toda su vida para tener unos minutos, y cuando menos lo pensó, menos lo esperaba, viene ese desgarre, le causa dolor, pero aparte el dolor de que toda una nación tenía sus ojos puestos en él, su esperanza, y de repente no pudo cumplir para lo que él se había preparado. Lo más hermoso de esta historia es que de repente, si ustedes pudieron ver, hay un hombre que corre detrás de las gradas hacia la pista. De hecho, hay unas personas que lo intentan detener, pero él los quita, y era su padre, era el padre de ese competidor, el padre de Derek. Lo primero que hace es que lo abraza, lo sostiene y lo lleva juntos, paso a paso, lento, pero van juntos hasta la meta. Y aunque Derek Redmond no ganó la carrera, lo conmovedor de esa historia es que su valentía, y no solamente su valentía, sino el apoyo que da su padre, es lo que conmovió a todo el público que estaba ahí. Toda esa historia que la podemos recordar hasta el día de hoy, y esa historia recorrió a todo el mundo. Fue en las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Y en la vida nos enfrentamos a momentos difíciles, y seguramente en más de una ocasión has sentido que no puedes seguir adelante. Más de una vez tal vez te has caído, nos hemos caído, y al caernos sentimos dolor, tal vez no físico, pero del alma, dolor espiritual, y sinceramente deseamos rendirnos, tal vez ya no continuar. Pero así como en esta historia, el padre de Derek salta, lo abraza, lo sostiene y lo ayudó a terminar la carrera. Nosotros también tenemos un Padre celestial, que nos sostiene en los momentos incluso más oscuros, como leíamos: aunque ande por el valle de sombra de muerte, o por el valle oscuro, no temeré, porque tú estás conmigo. Cuando caemos, cuando sentimos desmayar, tenemos un Padre que salta de las gradas a la pista, nos sostiene, nos consuela y nos lleva paso a paso, tal vez no en el ritmo que llevábamos un ritmo, pero nos sostiene y nos lleva paso a paso hasta llegar a la meta. Lo importante no es cómo comienzas la carrera, sino que la termines. Y hoy vamos a ver cómo poder enfrentar esos valles oscuros con fe y esperanza, principalmente sabiendo que no estamos solos. Y tengo
tres, tres puntos muy sencillos en esta tarde. Número uno, porque el mensaje es cómo enfrentar los momentos difíciles. El primero, reconoce el propósito en el proceso. Reconoce el propósito en el proceso. Y quiero leer lo que dice Romanos 8:28. Todas las citas las estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Punto número uno es reconoce el propósito en el proceso. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y aquí podemos recordar el ejemplo de José y su viaje. Es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo. Podemos ver la historia en Génesis desde el capítulo 35. Es metido a la cárcel injustamente. Es olvidado por personas que él ayudó. En este caso, cuando está con el panadero y el copero del rey. Y en este viaje que lleva José, lo que él no sabía en ese momento era que Dios estaba trabajando detrás de escena, detrás de cámaras. Y había un propósito en todo eso. Por eso el punto número uno es reconoce el propósito en el proceso. En la vida de José, Dios estaba trabajando detrás de escena. Él no podía entender el por qué sus hermanos lo odiaron. En el momento no podía entender por qué sus hermanos lo vendieron como esclavo, por qué lo acusan injustamente. Y esto fueron años. En la Biblia lo leemos en unos cuantos capítulos, pero en la historia pasaron años. Por lo menos pasaron más de 17 años en todo este viaje. José tenía una promesa, tenía un sueño de parte de Dios, pero no se cumplió al instante. El sueño que había tenido José era que él en el sueño ve que se inclinan delante de él y no lo entiende, se emociona, lo cuenta. Las estrellas, el sol y la luna que se inclinan delante de él. Él está muy emocionado y lo cuenta. Y es por eso que se enojan sus hermanos y lo odian. Y su padre le había dado una capa, una túnica de colores, lo que provocó que sus hermanos más lo odiaran. Y no entendía por qué estaba pasando esto. Lo venden como esclavo. Llega a diferentes situaciones donde no podía entender el porqué. Y seguramente en tu vida hay situaciones que estás atravesando que no puedes entender el porqué. ¿Por qué estás pasando esto? Pero hay un para qué. En este caso había un para qué en la vida de José. Dios estaba trabajando detrás de escena y estaba ahí cuando sus hermanos lo odiaron. Dios estaba ahí con José cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Dios estaba ahí con José cuando lo metieron en la cárcel injustamente. Y él estaba trabajando tras de escena porque se cumplía en su vida. Y en tu vida, en mi vida, se cumple lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y esto no significa que todas las cosas que nos van a pasar van a ser cosas buenas. A veces entendemos que este versículo significa que todas las cosas que nos van a pasar van a ser buenas y no nos va a pasar nada malo. Y no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todas las cosas van a ayudar para nuestro bien. Y que Dios siempre está trabajando detrás de escena, detrás de cámaras. En la vida de José, lo que Dios estaba trabajando detrás de escena era que Dios quería llevar a José a un lugar donde él iba a salvar a su familia. Y no solamente a su familia, sino a toda una nación. Ese era el para qué. ¿Para qué Dios estaba permitiendo todo eso? Porque el trabajo que Dios estaba haciendo detrás de escena en la vida de José era llevarlo a un lugar, a una posición donde, llegado el momento, él iba a salvar a su familia y a toda una nación.
En el momento y a través de los años él no lo podía entender, pero se mantuvo firme. Él se mantuvo firme en esos valles oscuros. Y en nuestra vida atravesamos momentos que no podemos entender el por qué, pero sí debemos de entender y reconocer el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un propósito. Por eso el punto número 1 es reconoce el propósito en el proceso, porque hay procesos a los cuales Dios nos lleva. Y tus pruebas tienen un propósito. Aunque el día de hoy no lo veas, tus pruebas tienen un propósito. Hay un propósito. Tus pruebas tienen un propósito. Número 2, no camines solo. Confía en su presencia. Y quiero leer ahora Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. No camines solo, confía en su presencia. Deuteronomio 31, 8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No camines solo, confía en su presencia. Entonces, punto número 1, ¿cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida? Entender que hay un propósito en el proceso, que Dios nos lleva a un proceso. Y aunque no puedo entender el por qué Dios está trabajando detrás de escenas, sí hay un para qué, que tal vez no podemos entender. Pero Dios, a través de todas esas circunstancias, nos quiere llevar a un lugar donde, aunque no entendamos, podamos confiar en que Él es bueno y que hay un propósito en cada prueba que atravesamos. Pero número 2, no caminamos solo. Debemos de confiar en su presencia. Y podemos recordar varios ejemplos. Por ejemplo, el Sadrach, Mesach y Abednego. Dice las escrituras en el libro de Daniel que cuando ellos son lanzados al horno de fuego, Dios caminaba con ellos en el fuego. El Señor no evitó que ellos no atravesaran el fuego. Van a haber momentos de fuego en nuestras vidas. Y como quisiéramos que la Biblia dijera: no vas a pasar por el fuego, no vas a pasar por las aguas. De hecho, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos están ahí firmes. Y ellos dan una expresión, dice: nuestro Dios nos salvará del horno del fuego. Pero si Él no lo hace, porque sabían que había una posibilidad que Dios podía hacer el milagro y evitar que no atravesaran ese horno de fuego. Pero si el Señor en su voluntad, en su soberana voluntad, decidía que sí tenían que atravesar el fuego, pues sabían: de todos modos no lo haremos y Dios va a estar con nosotros. Y se cumplió. Fueron lanzados al horno de fuego. Sintieron el calor del horno. Pero dice la Biblia que Dios caminó con ellos adentro del horno de fuego. Lo mismo pasó con Daniel. Daniel fue metido al foso de los leones y Dios estuvo ahí con Daniel. Dios le acompañó. Esto nos enseña que no debemos caminar solos. Debemos de confiar en que su presencia está con nosotros en cada momento. Y que el mismo Dios que caminó con Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que caminó con Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego, es el mismo Dios que camina con nosotros en medio del fuego de la prueba que estemos atravesando, en medio de una enfermedad, en medio de una traición, de una crisis. Oramos que Dios haga los milagros y nos saque de esa situación. Y Dios lo puede hacer. Y seguramente muchas veces en tu vida has experimentado cómo Dios te ha librado de distintos fuegos, de distintos peligros. Pero hay momentos que no entendemos por qué Dios permite que seamos traicionados. Dios permite que seamos rechazados. Dios permite que tengamos pérdidas. Y no podemos entender el por qué. Y si quisiéramos, si pudiéramos, evitaríamos eso. Lo mismo lo vivió el Señor Jesús. Él está en el huerto del Getsemaní orando y diciendo: Señor, no quiero pasar por este fuego. Y lo está orando con tanta angustia
que su sudor y sus lágrimas empiezan a ser combinadas de agua con sangre por el estrés, la presión que estaban sintiendo. Y tal vez estos últimos días, esta semana, has experimentado un estrés, una preocupación. El Señor nos promete que su presencia va a ir con nosotros, y que aún dentro del fuego de las pérdidas, aún dentro del fuego de las crisis, aún dentro del fuego del dolor, Dios camina con nosotros. Por eso no camines solo, confía en su presencia. Y cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida no tiene que ver con evitar el fuego, sino saber que Dios camina contigo y que su presencia es nuestra fortaleza. Por eso el segundo consejo es: no camines solo. Busca a Dios y acércate también, como hoy lo haces, a una comunidad de fe, a una iglesia. Ten amistades que te ayuden a que esos fuegos no los lleves solo, principalmente su presencia. Y tercer consejo: enfócate en la promesa y no en el problema. Segunda de Corintios 4:17. Es un mensaje muy sencillo, pero que constantemente se nos olvida. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Dice: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces vamos a hacer un recuento. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida? Número 1, reconoce el propósito en el proceso. Y a veces los procesos son largos. Número 2, no camines solo. Confía en que su presencia va contigo. Busca a Dios. Busca a Dios y acércate a gente que te ayude a acercarte a Dios. Y número 3, enfócate en la promesa y no en el problema. Muchas veces nos enfocamos en el problema, y es como, tal vez como esta tapita. Esta tapita, si usted mira de ahí, desde donde está, esta tapita se ve pequeña, ¿no? Se ve pequeña. El problema es cuando nos empezamos a enfocar en el problema, y entonces lo empezamos a ver solamente el problema, y al rato lo traemos aquí, y lo único que vemos es el problema, nubla todo lo que está alrededor. Y aquí andamos y nos ponemos los lentes, y algo que podía ser tal vez pequeño, estamos enfocándonos, dándole vuelta, y en vez de enfocarnos en las promesas de Dios, las promesas que Él te ha dado, estamos enfocando en esa situación de tristeza, de dolor, y lo traemos aquí, y lo único que vemos es el problema. Lo acercamos y no vemos nada más. El apóstol Pablo nos da ejemplo de su resiliencia, esa capacidad de mantenerse firme aún en los valles oscuros. Porque el apóstol Pablo sufrió persecución, pero él sabía que Dios le había dado una promesa, la promesa de la vida eterna. Y él tenía una resiliencia increíble. ¿Qué es eso de resiliencia, pastor? Es la capacidad de mantenerte firme. A pesar de que hay una tormenta a tu alrededor, te mantienes firme. Por eso el mensaje es cómo enfrentar las circunstancias de la vida. O podría ser también cómo mantenerme firme en los valles oscuros. El apóstol Pablo lo hizo. Cada vez que enfrentó persecución, él sabía que había una promesa. Por eso uno de los cantos que cantábamos hace rato es un canto que compuse, y en una parte repetimos 2 veces: confiado en tu promesa estoy. Confiado en tu promesa estoy.
Porque aunque estamos atravesando momentos difíciles, yo confío en su promesa, confiamos en su promesa. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal. Dios te da una promesa. Y muchas veces nos enfocamos solamente en el problema y lo traemos aquí, y lo único que vemos es el problema, hablamos del problema, desayunamos el problema y no nos enfocamos en su promesa. Claro, hay problemas y no los podemos ignorar y hacer como que no pasa nada, pero enfócate en la promesa. El apóstol Pablo sufrió naufragios. En más de una ocasión sufrió naufragio, pero no se enfocó en el problema del naufragio, se enfocó en la promesa. De hecho, hay un momento donde la gente le empieza a decir al apóstol Pablo: no vayas allá, te va a ir mal, no la vas a pasar bien. Y tratan de disuadirlo de que vaya a predicar en distintos lugares. Pero él sabía que tenía un propósito, que debía de ir allá, y que si le iba a pasar mal, había una promesa que él tenía. Él mismo, el apóstol Pablo, fue el que escribió: miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo vivo para Cristo y tengo una promesa y vivo para servirle a Él. Y si Cristo sufrió por mí, ¿quién soy yo para tratar de no evitar problemas, no atravesar por dolor? Cristo sufrió, yo también. ¿Por qué no voy a sufrir yo también? Pero si vivo, voy a gastarme para Él. Y Él mismo escribió: para mí el vivir es Cristo, y si muero y si me matan, es ganancia. O sea, ya gané, me hacen un favor, porque estaré con Cristo. Y en el mismo momento él sabía que había una promesa de la vida eterna, y que el mismo momento cuando él lo mataran, cuando a él lo iban a matar o lo fueran a matar, él iba a encontrarse con el Señor. Dijo: y me hacen un favor y ya gané. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Y él no se enfocaba en los problemas de la persecución o del naufragio. Padeció muchas veces hambre. Digo: si me muero de hambre, voy a estar con el Señor, y sé que ahí no hay más tristeza, ni más dolor, ni más llanto, ni más sufrimiento. Enfrentó prisión en la cárcel. De hecho, varias de sus cartas las escribió en la cárcel. Él estando en la cárcel las escribió. Y no son cartas que hablan de rencor, de dolor, y para esto me salvaste, Señor. No, son cartas de animando a otros, porque para recordarles que hay una promesa, que hay algo más allá. Y que aunque hay un problema, la mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe es para solucionar problemas. Y no sus propios problemas, sino los problemas de otras iglesias, de otros cristianos. Primera y segunda de Corintios, la iglesia de Corintios fue la iglesia que más problemas tenía. Y él los animaba, porque sabía que más grande que el problema era Dios, y que había una promesa. Y Pablo nunca perdió de vista la promesa de la vida eterna. El problema es que muchas veces nosotros perdemos de vista la promesa y nos enfocamos en los problemas, y lo traemos aquí, y lo único que vemos es el problema, y no vemos nada más. Y traemos aquí el problema, y es todo lo que podemos ver, y se nos olvida ver la promesa. Cuando fijas tus ojos en la eternidad, los problemas terrenales pierden peso. Mantén tu mirada en Cristo, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. No significa ignorar el dolor, significa aprender a caminar por esos valles oscuros con fe. Y aunque es un mensaje muy sencillo, pero son 3 principios que nos van a ayudar a ser hombres y mujeres resilientes, que nos mantenemos firmes aún en los valles oscuros. Repito, no significa ignorar el dolor, no significa hacer como que no pasa nada, pero sí aprender a caminar esos valles oscuros firmes y con fe. ¿Por qué? Porque sé que hay un propósito en el proceso, y que Dios siempre está actuando detrás de cámaras, aunque no lo pueda ver, aunque hay pérdida, aunque hay dolor, hay sufrimiento, hay traiciones, hay engaños,
hay enfermedad, hay pérdidas, saber que Dios está, y en la vida de José Dios estaba actuando tras de escena, y lo que él quería hacer en la vida de José era ponerlo en una posición donde años más adelante iba a salvar a su familia y a toda una nación. Y si José no hubiera atravesado por esas situaciones, no lo hubieran llevado a un lugar donde salvaría a su familia y a su nación, y al final se cumplió la promesa. Y José tenía presente que había una promesa, y había momentos donde parecía ser que en vez de estar avanzando, estaba retrocediendo. ¿Qué promesa se iba a cumplir si era vendido como esclavo? Después parece ser que las cosas empiezan a mejorar, todo empieza a tener lucidez. Llega a la casa el hombre Potifar, le está yendo muy bien, y a lo mejor le pudo pensar, ay, parece ser que ya está teniendo luz, el propósito, la promesa que Dios me ha dado. Empiezo a ver como que se empieza a acomodar, y de repente es metido a la cárcel injustamente. No puede ser otra vez. Y ahí está, y nuevamente hay una oportunidad. El panadero y el copero del rey entran en la cárcel, tienen un sueño, y él empieza a aconsejarles, a interpretar el sueño, y les dice: hey, pero acuérdate de mí, ayúdame a salir de este lugar, porque yo sé que yo no nací para morir aquí en una cárcel. No sé cómo Dios me va a sacar de esto, pero me va a sacar, vivo o muerto, pero me va a sacar de aquí. Por eso el mismo José, cuando muere, porque él tenía una promesa, pero tenía una promesa más allá que Dios le había dado a sus antepasados. La promesa que Dios le había dado a Abraham, que los iba a dar una tierra prometida, pero después iban a ser llevados como esclavos a Egipto durante 400 años, pero después los iba a llevar a la tierra prometida. Y José conocía esa promesa. Por eso cuando está por morir, le dicen: si yo me muero y todavía no se cumple la promesa, y sea el tiempo de salir de aquí de Egipto, se llevan mis huesos. Y así lo hicieron. Cuando con Moisés van a los guía hacia la libertad de la esclavitud, toman los huesos de José y se los llevan, y los huesos de José los pusieron en la tierra prometida. Por eso se parecen las palabras del apóstol Pablo: sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Dios siempre está trabajando detrás de escena. Sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien, pero no significa que todas las cosas que nos pasen van a ser cosas buenas. Habrán cosas buenas, habrán cosas malas, habrán momentos bien hermosos, bien de mucha felicidad, pero habrán momentos también de dolor, de tristeza, y todas esas cosas en su conjunto nos van a llevar al propósito. Por eso, número 1, recuerda, el propósito en el proceso. En el proceso que Dios está llevando, Dios está trabajando detrás de escena. Número 2, no camines solo. Confía en que la presencia de Dios va contigo. Solamente asegúrate que sí, la presencia de Dios esté contigo. ¿Cómo te puedes asegurar de que la presencia de Dios esté contigo? Busca al Señor, búscalo en oración, búscalo a través de su palabra. Te damos una herramienta, como hace rato mencionaban, este devocional que enviamos de lunes a viernes. Son unos audios para que te puedas conectar por un momento con el Señor. Los martes estamos orando, teniendo tiempos de oración, de adoración. Conéctate con Dios y su presencia va contigo. Y por eso David sabía muy bien eso, el salmista David: aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otro de los cantos que cantábamos declara que van a haber momentos de noche, de oscuridad, pero siempre va a llegar la mañana. Y ese es el Salmo 35. Pónmelo, pero en la Reina Valera, Fede, por favor. El Salmo 35, en la versión Reina Valera, nos habla de que hay momentos de oscuridad, de noche, de dolor, pero que siempre llega la mañana. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Es el que cantábamos.
llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo. Es ese salmo. El llanto dura una noche. Llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo. Puedes cerrar tus ojitos y cantarlo así como estás sentadito. Levanta tus manos. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo, yo creo. El llanto dura una noche, más alegría siempre viene a la mañana. Yo creo, yo creo. Ahora mírame unos instantes. Va a llegar la mañana en tu vida, y mientras estás atravesando esos momentos de noche, de llanto y de dolor, Dios está trabajando ahí. Dios está trabajando detrás de cámaras. Por eso recuerda que hay un propósito en el proceso. Camina con Dios, no camines solo. Pero el tercer consejo es: enfócate en la promesa y no en el problema. Y haciendo alusión a este canto no solamente es el Salmo 35, sino también tiene que ver con la profecía de Habacuc. Y quiero que me acompañen a Habacuc. Igual, Fede, pónmelo en la versión Reina Valera. Habacuc capítulo 3. La segunda parte de ese canto, lo que estamos cantando es la profecía de Habacuc, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, el que sigue: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta es una profecía que da Habacuc. Por eso enfócate en la promesa y no en el problema. ¿Qué era lo que estaban atravesando y por qué Habacuc escribe esa profecía? Miren, vamos ahí mismo, si estamos en Habacuc. El pueblo de Israel tenía una promesa. Ahí mismo en la versión Reina Valera, Fede, pero regrésate, creo que es el capítulo 2. Del profeta Habacuc. ¿Por qué escribió esto el profeta Habacuc? Les voy a dar un poco de contexto. Desde el capítulo 1, la están pasando mal el pueblo de Israel. Ellos tenían una promesa que Dios los iba a bendecir, pero era un momento de oscuridad, de noche. Y entonces el profeta Habacuc empieza a tener una conversación en Habacuc 1:12. Dice Habacuc, y está hablando por todo el pueblo de Israel. Dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Estas palabras las está escribiendo Habacuc porque está viendo cómo los malos, los perversos prosperan y a ellos les está yendo mal, y además los malos que eran los pueblos alrededor de Israel, los estaban amedrentando. Y es una queja de Habacuc, porque Habacuc sabía que tenían promesa de parte de Dios.
En el versículo 14 dice: ¿y por qué haces que sean los hombres como los peces del mar y como reptiles que no tiene quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. O está diciendo, los malos nos están juntando y se van a alegrar de lo que nos pasa. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Capítulo 2. Y luego Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, Habacuc está pasando, no solamente él, sino el pueblo de Israel, están pasando un momento malo y empieza a tener una queja con Dios. Y toma la actitud de, dice aquí, pocas palabras, lo que acabamos de leer en el capítulo 2, dice: aquí me voy a sentar. A ver, así como que hijo, yo creo que ya puse nervioso a Dios y a lo mejor no va a saber qué decirme. Me voy a sentar y a ver qué dice con respecto a mi queja. Versículo 2: y Jehová me respondió, porque Dios siempre responde, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. O sea, le dice: hey, mira, te estás enfocando en el problema, lo tienes aquí, no ves nada más. Hazlo a un lado y recuerda la promesa, la visión. Y le dice: para que no se te olvide, escríbela. Normalmente cuando tenemos tiempos de ministración donde hay profecía, muchas veces a veces hasta las grabamos y se las pedimos. Aquí el Dios, Jehová, dice Habacuc: la promesa la vas a escribir para que no se te olvide. Y dice: y declaran en tablas para que corra el que la leyere. Le da un consejo, y para algunos tal vez esta palabra. Versículo 3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo mismo vivió José. Seguramente en algún momento el Señor se le apareció y le dijo: acuérdate, la promesa se va a cumplir, espérala. Y Dios te dice también: la promesa se va a cumplir, aunque pareciere que tardare, espérala, porque se va a cumplir. Y comienza a hablarle, comienza a responderle. Entonces cambia todo el corazón y la actitud de Habacuc y empieza a entender que el llanto podrá durar una noche, pero la mañana vendrá la alegría. Porque su ira dura solo un instante, como escribió el salmista David, pero su favor dura toda una vida. O como dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y entonces cambia el corazón y la actitud de Habacuc, y es cuando escribe: entonces, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, y actualicémoslo un poco, y no tenga para la renta, y tenga un diagnóstico de enfermedad, aunque haya tenido estas pérdidas, aunque me corrieron del trabajo, aunque he sido traicionado. Versículo 18: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No significa ignorar el dolor o los momentos difíciles, sino aprender a caminar por esos valles. Dios tiene un propósito en medio de tu proceso. Su presencia es tu fortaleza y su promesa es más grande que tu problema. Y la invitación sigue vigente.
Entrégale tus cargas a Jesús. Él está contigo en cada paso. Entrégale tus cargas a Jesús. Es una invitación que siempre está ahí, que muchas veces se nos olvida y la tenemos que recordar. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí como estás. Entrégale tus cargas a Jesús. Entrégale tus cargas a Jesús. Ayer teníamos un tiempo de ministración con los estudiantes de Alabastro y el llamado era el mismo. Entrégale tus cargas a Jesús. Entrégale tu dolor, tu aflicción a Jesús. Dios siempre está trabajando detrás de cámaras. Y aunque no entendamos el porqué, como Habacuc se enoja y hace berrinche y se sienta y dice: y aquí me voy a sentar hasta ver qué me va a responder el Señor. Y el Señor le dice: hey, aunque la promesa parece que tardara. Cierra tus ojitos. Señor te recuerda y te dice: aunque la promesa parece que está tardando y parece que a veces retrocedes más en vez de avanzar, espéralo, espéralo, espéralo con paciencia, porque se cumplirá, no tardará. A David tenía aproximadamente, el salmista David tenía entre 15 y 17 años cuando lo ungieron como rey y le dieron la promesa de que iba a ser el próximo rey de Israel. Al otro día, él seguía cuidando sus ovejitas. Mírame por un instante una vez más, perdón. Mírame. El Señor Jesús no nació para ser carpintero. No era su propósito ser carpintero, pero lo fue 30 años. Era parte del proceso. Él nació para salvar al mundo. David no nació para ser un pastorcito de ovejas. Nació para ser el rey de Israel. Pero durante casi 17 años fue pastor de ovejitas. José no nació para ser un sirviente en la casa de Potifar. No nació para ser un esclavo, pero fue parte del proceso. Era parte del proceso. Y tal vez estás viviendo situaciones que no son parte, no es para lo que naciste, pero es parte del proceso estar ahí. Y Dios va a cumplir su promesa. Y aunque pareciera, recuerda eso, Habacuc, aunque pareciera que tardare, espéralo, porque se cumplirá. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Entrégale tus cargas a Jesús. Y ten en mente cuál es la promesa de Dios. ¿Cuáles son sus promesas? La primera y la más grande es la eternidad. Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y que, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también hay promesas bien particulares y bien personales que Dios te ha dado. Y aunque pareciera que tardaren, espéralo. Espéralo, porque llegará, se cumplirá. Recuerda que hay un propósito en el proceso. Jesús no nació para ser carpintero, pero durante 30 años vivió en una carpintería y seguramente más de 15 años fue carpintero. Y cuando llegó el momento de cumplirse la promesa, vino la promesa. José no nació para ser un sirviente en la casa de Potifar, o para ser un esclavo, o para estar dentro de la cárcel, pero fue parte del proceso. Y el salmista David tenía una promesa, pero tuvo que seguir cuidando sus ovejitas y amarlas y a defenderlas con todo su corazón, sabiendo que Dios estaba actuando detrás de todo. Y cuando él tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl y de tomar el reino, él sabía que tenía que esperar al momento que Dios cumpliera cada uno de lo que había prometido.
Y en tu vida tal vez ya han cumplido cosas, promesas, y hay otras que no se han cumplido. Y tal vez estás pasando por momentos de noche, de oscuridad. Pero hoy el Señor nos quiere animar a mantenernos firmes en medio de los valles oscuros. Y al final poder decir como Habacuc: el Señor mi Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Pero antes de eso dice: con todo. ¿Y qué era ese todo? Estaba pasando mal, aunque no haya fruto en las vides, aunque la higuera no florezca, aunque no la esté pasando bien, aunque mi economía no está como yo quisiera, aunque he atravesado pérdidas. Con todo eso, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor. Él es mi Dios, el que tiene mi vida en sus manos. Y no voy solo, camino en su presencia y no me voy a enfocar en el problema. El problema está ahí. Me voy a enfocar en su promesa, en su promesa. Déjale tus cargas a Jesús. Él está con nosotros en cada paso que damos. Y si tú estás atravesando por un valle oscuro, si yo soy ese que estoy por el valle oscuro, siento que estoy atravesando un momento de noche en mi vida, hoy el Señor quiere tomar tus cargas y recordarte que va a amanecer, que aunque su ira durará un instante, pero su favor dura toda la vida. Y si ese es tu caso, si sientes que la promesa, el propósito se ha perdido, o tal vez que traes aquí el problema y necesitas enfocarte en la promesa, en tu lugar, levanta una de tus manitas, con tus ojitos cerrados, levanta una de tus manitas. Si tú te identificas y dices: yo necesito que el Señor me ayude a mantenerme firme en los momentos difíciles. O tal vez estás en un momento de oscuridad. Va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer. Dios es bueno, Dios es bueno. Hay un propósito en el proceso que estás atravesando. Hay un propósito. No camines solo. Su presencia te acompaña y te da descanso. No te enfoques en el problema, enfócate en su promesa. La higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré.